Bueno, como repito, muchas gracias. Vamos a hablar sobre perdón, en 12, bueno, en poco tiempo, los temas fueron muy amplios. Habían varios temas interesantes. He tratado de resumirlo, los más importantes que considero. Vamos a hablar un poco sobre el segmento anterior, mayormente el segmento anterior y catarata, ¿no? Hubo un bloque que se llamaba afaquia postraumática, que fue muy interesante, en la cual hablaron varios médicos, varios representantes de varios países, en la cual el doctor Pedro Echagüe de perdón, de Uruguay, habló unas cuantas palabras sobre el lente de cámara anterior, que cada vez está mayormente ya en desuso por la mayor tecnología y otros tipos de lentes que son más inocuos al ojo, pero no hay que dejar de lado este lente que puede salvarnos en algunas ocasiones, sobre todo por su bajo costo y también relacionado a centros de escasos recursos, como por ejemplo en centros sociales o en hospitales de salud, ¿no? De los países. Entonces se mencionaba que las características del lente, que las tienen acá, que son los PMMA, es un lente rígido de fijaciones de 4 puntos de fijación en cámara anterior, y en pacientes añosos y que uno no tiene de backup otro tipo de lente que es un poquito más caro, si el paciente de escasos recursos, se podría poner tranquilamente ese lente con buenos resultados, ¿no? Esas fueron unas pocas palabras sobre esto, sobre este lente. Después, en todo lo que es manejo de afaquia, habló el doctor Eduardo Cadena de Colombia sobre la fijación escleral con lente de este tipo, Acreos, que es un lente, acá están las características a la izquierda. Eso es un acrílico hidrofílico, ¿no? Con un diseño de 4 puntos de fijación, estos cuatro, digamos, como orejillas, que nos sirve para poder hacer un correcto anclaje hacia la esclera. Acá tiene las características del lente y lo asocia con la sutura. Este lente se fija con una sutura llamada Gorotex, que es un monofilamento de politetrafluoroetileno, que es un material utilizado en cirugías cardiovascular, prácticamente indestructible, con una muy buena fuerza, un fácil control y muy poco no asociado a respuestas inflamatorias ni alguna otra patología. Entonces acá presenta el doctor en su video. Les recomiendo que pongan el audio porque he captado la presentación del mismo doctor. Traten de poner el audio en sus computadoras. Esta siempre marcar muy bien a 0, 180 grados y 90 grados. A colocar los trocars, generalmente los pongo muy mediales, en hora pues 5:30 tirando a 6, y generalmente los superiores para que me dé un poco de espacio a nivel para hacer las peritomías, más o menos a la 1 y a las 11. Pasar la sutura a través de los ojales, siempre en U, de abajo hacia arriba, para que quede, pues, esa es básicamente la correcta posición. Y marcamos 0,180 grados, 3 milímetros de limbo nasal y 3 milímetros de limbo temporal. Marcamos de ese punto 2 milímetros inferiores y 2 milímetros superiores. Las esclerotomías inferiores las hago con un Vilans de 20G para que posteriormente podamos finalizar la sutura, porque hay necesidad de hacer 7 lazadas. Entonces acá pues mostramos pues cómo vamos apretando, por decirlo así, la sutura para que quede bastante centrado el lente. Tiene que ser muy simétrico, ir aflojando de acá, aflojando allá, para que quede centrado, y posteriormente pues se corta el cabo, ¿sí? Y se hace la tunelización con una cocodrilo de 25, y se hace un reposicionamiento de la conjuntiva, ¿cierto? Entonces acá queda pues bastante protegida. Bien, entonces ahí el doctor lo que menciona es cómo fija este lente, ese tipo de lente. En realidad él plantea dos opciones. Una, inyectándolo con una incisión grande, como de más o menos mayor de 3 milímetros, y otra es insertándolo con un cartucho, mediante cartucho, y conectándole las suturas previamente, ¿no? Pero en este caso he presentado el video que el principio es el mismo, la diferencia es que colocándolo con cartucho. Después el doctor Nicolás Charles
conocido por nosotros, gran amigo de Argentina, expuso y presentó el lente de Carlevale, que es un lente específico para fijaciones esclerales. Es un lente diseñado para fijaciones esclerales. Acá tiene su diseño, tiene esta óptica de 6,5 milímetros, tiene las ápticas en esta conformación, una angulación de 10 grados y estos puntos, que son la T autosellante, que son los puntos de anclaje. Esta T va a ser exteriorizada mediante un flap escleral, va a ser exteriorizada y va a ser los puntos de anclaje en todo este lente y todo este complejo. Ni más ni menos, les presento el video del doctor Nicolás, acá y la explicación de cómo realiza esta cirugía. Lo vamos a ver. Pero bueno, acá lo que hay que tener mucho cuidado, fíjense la T, lo que es la áptica del T, es muy delicada y hay que tener mucho cuidado. Se me rompieron un par y la verdad que uno no tiene esto backup en general porque es una lente que se pide una, pero cuando uno retira la endopinza, que es una pinza de una cerrata de retina, cuando la retira tiene que retirar con mucho cuidado porque si no se rompe muy fácilmente ese plug, esa áptica que quede. Pero bueno, una vez que acá se usa la técnica de la handshake technique descrita por Agarwal, que mediante una endopinza y una pinza que se introduce por la esclerotomía, bueno, se saca la segunda áptica. Ahí en este caso la esclerotomía era muy grande, por eso que no está descrito la técnica, pero bueno, a veces no me gusta, a pesar de que después le voy a poner la tapa escleral, le puse una sutura en la esclerotomía y de paso le fijé también la áptica esa. Voy a agrandar un poquito. Después, bueno, se termina con el cierre por plano, se cierra la peritonía, las esclerotomías, se termina con una pupiloplastia, en este caso una técnica de McCannell. Siempre hay que tener cuidado el manejo del iris, estos iris fibrosados, duros, que al traccionar mucho pueden traccionar la raíz del iris, provocar una edema y un desprendimiento de cuerpo ciliar a veces también. Entonces, terminando con siempre es conveniente en estos casos, en todos los casos, reparar el iris lo mejor posible, porque eso va a ser la funcionalidad no solamente la parte funcional, sino estética del paciente. Bien, entonces ese es un lente muy, muy interesante, que bueno, acá no lo tenemos actualmente en el mercado, pero ya está llegando a varios países y es una muy buena opción, ¿no? Como dice el doctor Nicolás, es un poco delicado, nomás las ápticas hay que tener mucho cuidado y trabajarlo con micropinzas, porque es muy fácil que se pueda romper. Después la doctora Mariana Chedid de Brasil presentó su técnica de Chedid Mura, que es mediante un punch crear ojales o orificios para poder fijar un lente, cual sea, ¿no? Un lente plegable, un lente acrílico, cual sea de 3 piezas o de una pieza, en la cual le hace como unos orificios y por ahí puede pasarle las suturas. Esta es una técnica de fijación escleral de Shedid y con un Mura Punch. Hicimos como un año y medio más o menos. Entonces se puede usar con lentes de 3 piezas, se puede usar con lentes con monopieza o con las lentes antiguas que tenían 2 agujeros. Entonces ese es un punch casi igual a todos los punch. La diferencia es que con este punch se puede usar el Gore-Tex. Entonces se puede hacer cuantos agujeros quieran, pero obviamente si vamos a hacer fijación escleral, vamos a hacer 2. ¿Quitas? Entramos con el punch, hacemos los 2 agujeros. Yo uso micropinzas de MST, que son finas, son delicadas y no hace trauma, no hace mucho trauma dentro del ojo, eso es importante. Haces el otro agujero, pasa la sutura, fíjense que está por abajo. Entonces la iris no va a tocar el Gore-Tex. Diferente de los otros que se pasan arriba o si se hace el agujero fuera y se pasa el Gore-Tex fuera, se queda el arco enfrente de iris.
Si hace este tipo de, si usas ese tipo de punch, puede cortar las ápticas, no la necesitas. Y el bueno es que si tenés una cirugía tórica, con estos dos lados del hilo, puedes poner en la posición. Entonces puedes hacer eso muy fácilmente. Haces del otro lado, pasas el Gore-Tex y haces normalmente una fijación normal. Yo uso 25G para que no tenga filtración. Entonces con la sutura haces los nudos normalmente y con la sutura lo cortas y si quieres ver ahí el tórico se queda muy bien. Bien, entonces esta es una muy buena opción en caso de un rescate de un lente o un trauma de un paciente que también, un paciente pseudofáquico, ¿no? Esa es una técnica muy interesante de rescate. Después hubo otro módulo sobre reconstrucción del cemento anterior y sobre catarata traumática. Acá el doctor Emanuel Cabrera de México conversó, nos habló sobre su experiencia en cirugías de catarata traumática, presentó varios casos, varios videos de suturas de heridas corneales, ya que los traumas, las cataratas traumáticas muchas veces están asociados a traumas de otros tejidos o principalmente de la córnea, ¿no? Entonces él refiere que hay que hacer una exploración sistematizada y cuidadosa en la consulta en caso de una catarata traumática, por una ecografía o específicamente por una VM, corroborar la integridad de la cápsula posterior, la integridad de las zónulas también. Él prefiere hacer anestesia, utilizar anestesia general. Primero, si tenemos una herida combinada de córnea con catarata, cerrar primero la herida corneal, estabilizar la cámara anterior y luego hacer la manipulación de la catarata traumática. Y tratar a la medida de lo posible de conservar las estructuras intraoculares, como por ejemplo remanentes de surco, remanentes de cápsula para poder colocar un lente posteriormente en surco. Después tuvimos la charla de diálisis y reconstrucción pupilar a cargo del doctor César Díaz de Perú, el cual nos presentó, nos indicó que debemos de contar con el instrumental básico, como por ejemplo las suturas que son frecuentes, y la más frecuente que utilizamos es la polipropileno 9 o 10 ceros, comercialmente conocido como Prolene. Debemos de contar con micropinzas, debemos de contar con también McPherson curva y también con algunos ganchos para poder manipular las suturas en la cámara anterior. Presentó las técnicas principales, que son una de la técnica de McCannell, en la cual se introduce la sutura desde un puerto o puede ser transcorneal. Se toma el borde de un lado del defecto, se pasa la sutura por el otro lado y se exterioriza por el otro extremo. Y al centro de esta lesión se hace un puerto, se apertura un puerto y con un cublen o con una pinza, con un gancho, se exteriorizan ambos cabos y se suturan por fuera. Luego se cortan y queda así anudado la pupila. Entonces esto se hace mediante tres puertos, digamos, ¿no? Puede ser uno en uno extremo de la córnea, otro para salida en el otro extremo de la córnea y un puerto principal central para poder exteriorizar las suturas. Es la más frecuente, la técnica de McCannell. También presentó la técnica de Siepser, que es parecida, pero ya no se apertura un puerto central en el puerto principal central para poder exteriorizar las suturas. Todo se hace mediante estos dos puertos laterales. Se introduce la aguja, luego la parte distal, se introduce la aguja y luego la parte proximal de la sutura, mediante un gancho se exterioriza por la parte distal de la sutura, se hace un loop y de este loop, el lado más proximal a la sutura distal es la que se anuda, se le hace 3 vueltas, se anuda con el cabo terminal y se estira o se tensa ambos extremos, el extremo del cabo suelto y el extremo donde está de la sutura donde está la aguja.
Es un poquito complicado, es un poquito más tedioso, pero es en caso de que no tengamos la facilidad de poder hacer una técnica de Mancane, ¿no? Acá tenemos el video que presenta el doctor César Díaz al respecto, el cual presenta la técnica de Siepser y a la vez la técnica de Agarwal, que es similar, pero con 4 nudos en lugar de 3, para poder hacer solamente un nudo. O por debajo del vaso o por el inclinación de brazo, en un sentido de un vaso para que el momento definitivamente esté mucho más firme. Aún tiene ramificada que la técnica de agua, y se hace cuatro, se hace 4 veces, todavía 4 veces o 4 pasos, es el mismo procedimiento, empezamos por la parte únicamente de las presentes con una hoja recta a través de una hoja 26, ¿sí? Que tenemos la hoja, que tenemos el otro cabo, que tenemos un sí, que vamos a hacer 4 vueltas, buscamos 4 vueltas al lazo, la forma de y decíamos tanto las cálculos como su personal, entonces se van a realizar números más consecutivos con uso de 4 horas de 4 lazos es suficiente. Bien. Y al final, la doctora Wendy Reyes de Guatemala nos presenta reconstrucción también de iris, pero tips para el manejo, ¿no? Entonces, lo principal de su presentación fue el tema que siempre es controversial de se tejido iridiano extruido, iridiano extruido se retira o no se retira, se corta, se elimina o se mantiene, ¿no? Entonces, la idea es que tratar de mantener el tejido iridiano independientemente del tiempo que ese tejido haya estado exteriorizado, porque ese tejido se recubre con una fibrina que lo protege. A menos que encontremos un iris que esté necrótico, un poco friable, y a la vez un iris con muchas fibras que causan sinequias y dificultan la sutura, o prácticamente como este iris que está ya todo suelto en cámara anterior, y va a dificultar una probable cirugía de retina. Por ejemplo, este caso ya presentó que tenía un cuerpo extraño intraocular, entonces tenía que eliminarlo porque estaba totalmente suelto en cámara anterior y ella iba a dificultar a los cirujanos de retina para poder extraer el cuerpo extraño. Y el tiempo de evolución del cuadro clínico o del trauma es independiente, no lo tome ya en cuenta, porque como les menciono, no es de tanta relevancia, sino de cómo se encuentra el iris, cómo es su estructura. Si el iris está con tejido brillante, adecuado, es mejor no retirarlo, ¿no? A menos que esté, como dice acá, necrótico, ¿no? Y bueno, eso es lo, detrás del tiempo, eso es lo que quería presentar. No sé si tuvieran alguna pregunta. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Felipe? Oye, yo tengo una pregunta, Sí. que es como básica, así como, ¿qué no que recomendarías tú para poder partir en una rehabilitación de lente? Sí, yo creo que todas las técnicas tienen una curva de aprendizaje, pero ¿qué podrías recomendar tú en relación a alguien que está iniciándose en este proceso? ¿Para hacer una fijación escleral o para qué? Bueno, una fijación escleral o un lente intraocular en trauma sin soporte. Poner a secar la ropa o después. Mira, de ahí tienes varias opciones. Si quieres hacer fijaciones esclerales, tienes dos. Siempre colocar un lente de anclaje escleral retroiridiano es más fácil. Mm. Él tiene mejor resultado, es más rápido el resultado, el outcome, o sea, el desarrollo del cuadro clínico es más rápido. Pero si tienes una pupila irregular, que es la mayoría de los casos de trauma, y no tienes nada de soporte, lo puedes hacer una técnica de fijación escleral. Ahora, lo recomendable cuando empiezas a hacer una técnica de fijación escleral es
hay muchas técnicas de fijación escleral. Yo empezaría por una técnica con unas incisiones grandes, con unos flaps. Hay unos flaps esclerales que abran unos flaps esclerales tipo trave, ingresen a 1.5 milímetros de limbo con una micropinza y que exterioricen las ápticas y luego las coloquen tunelizadas en el espesor de la esclera. ¿Por qué? Porque es más fácil que puedan manipular y entrenarse en utilizar las micropinzas. Esa es una. Después, más adelante, unas 4 o 5 de esos tipos de cirugías, ya pueden hacer la técnica de Yamané, que es un poquito más elaborada, que necesitas un poquito más de manejo de las manos con las micropinzas, a pesar de que la técnica de Yamané es con aguja, sí, pero los que hacemos varias de estas técnicas de Yamané no siempre salen bonitas, a veces se te escapa la áptica, a veces no entra la áptica y queda en vitrio y tienes que entrar con micropinzas y poder manipular, a veces te queda fuera de la visualización y tienes que hacer técnicas para poder interesar y poder visualizarlo mejor, siempre con mantenedor de cámara. ¿No? Entonces yo creo que la primera opción es hacer fijaciones con micropinzas, con flaps esclerales y con un poquito más de campo. Y luego ya después las demás, ¿no? Súper. Doctor Conde. Y al final las nuevas que hemos visto, ¿no? Obviamente. Bien. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Entonces Bueno, vamos a continuar. nos tocaría al doctor Sergio Arrascue. Es de una de las ciudades más bonitas de Perú, la que tiene la mejor gastronomía. Eso dicen, nunca he ido, así que Bueno, esperemos. será oportuno entonces. Esperemos Probablemente estar ahí pronto en estaremos. algún momento. Es médico oftalmólogo, se formó en la Clínica Barraquer de Bogotá, es subespecialista en retina y vitrio. También se formó en Barranquilla, Colombia. Trabaja en el Hospital Nacional El Almazor, Aguinaga. ¿Estoy bien? Así es. El Y en la Mansur Clínica Aguinaga hacen. Oftalmológica 2020. Así que Así nada, es. nos va a tener que dar algunas recetas del sushi. De Y, ceviche. bueno, y lo Y dejamos arroz para con pato. y que nos haga un resumen de retina y Bueno, vitrio. y claro que sí. Muchas gracias por la presentación, estimado Felipe. Muchas gracias, doctor Conde, por la invitación a participar. Creo que ahí estoy compartiendo mi pantalla. No estoy, creo que sí, ¿verdad? Quiero poner esto en grande, a ver. Tratar de mover. Está listo. Ahí está mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve ¿Sí perfecto. se ve? Sí, perfecto. Voy a hacer esto un poquito entonces. Un ratito, disculpen, que voy a mover esto para acá para poder ver yo lo que digo. Ok, listo. Bueno, entonces, como comentaba, muchas gracias por la presentación, estimado doctor Felipe. Muchas gracias por la invitación, doctor Conde. Vamos a hablar hoy de lo mejor en el abordaje del compromiso de retina que se llevó a cabo en el tercer congreso de trauma ocular oftalmico, que por cierto fue un espectacular congreso en Lima, ¿no? Y muy ansioso del próximo congreso que se llevará a cabo en Guatemala. Eh, el bloque fue un poco extenso. Voy a tratar, como mi colega anterior, también de hablar un poco de los temas de pronto resumidos y en centrarme a los datos que me parecieron más interesantes. La primera charla fue la charla del doctor Mioto sobre agujero macular traumático. Hay que tener en cuenta que esto es mucho más frecuente en jóvenes. Las clasificaciones es la misma que ya conocemos para la mayoría de agujeros maculares idiopáticos. Los tiempos de intervención quirúrgica los podemos manejar en tempranos, 9 días, diferidos tempranos de 1 a 6 semanas, diferidos tardíos de 3 a 4 meses. El pronóstico va a depender justamente del tamaño y del tiempo en el cual lleguemos a intervenir estos agujeros, ¿no? Entre las alternativas de tratamiento vamos a disponer de las mismas que utilizamos para los agujeros maculares idiopáticos, entre los cuales tenemos los pelamientos de membrana limitante externa extensos, los flaps invertidos, y en aquellos agujeros grandes de pronósticos reservados, probablemente los trasplantes autólogos de retina. Hay que entender también que en el caso de agujeros maculares pediátricos tenemos la opción de los manejos expectantes, ya que, como vamos a ver más adelante en algunos estudios, ya se ha visto la posibilidad de lo que vienen a ser los cierres espontáneos, ¿no? Justamente en esta charla el doctor Mioto nos comenta un caso de un niño de 8 años
en el cual él decidió optar por una intervención quirúrgica con una limitorexis y un resultado con una agudeza visual excelente a los 9 meses 2020. 93% de los agujeros traumáticos con tratamiento quirúrgico los vamos a poder cerrar adecuadamente, y el doctor Mioto optaba siempre por comentarnos que, si bien es cierto, existe la opción del cierre espontáneo, la opción quirúrgica, viendo los buenos resultados, siempre podría ser una opción bastante viable dentro de manos expertas, ¿no? Entonces opté por mostrar esta pequeña revisión. Es una revisión sistemática en la cual la conclusión es que no existe una diferencia significativa entre las dos opciones en los agujeros maculares pediátricos. Tanto la opción quirúrgica como la opción expectante nos pueden llevar a muy buenos resultados visuales y anatómicos. Y sin embargo, sí hay que tener en cuenta que acá estamos hablando en agujeros maculares pediátricos de casos bastante complejos. Tenemos que ver el tema de los padres, cada caso en particular, las opciones que vamos a tener disponibles. Y pues dentro de este estudio nos hablan de algunos biomarcadores que podemos tener en cuenta para el seguimiento de estos agujeros maculares pediátricos a través de la tomografía de coherencia óptica. Tenemos como biomarcadores la resolución del contenido subretiniano, la configuración de la dirección de los bordes del agujero, disminución en el tamaño del agujero, reestructuración de la membrana limitante externa, el engrosamiento de la retina media y la reconstitución de la línea elipsoide, ¿no? Que nos pueden servir como para tomar decisiones en caso de que querramos optar por un manejo quirúrgico o un manejo expectante en este tipo de situaciones de agujeros maculares pediátricos. Me pareció importante traer esto porque justamente en otro bloque, que fue el bloque de retina pediátrica, el doctor Carlos Álvarez nos comentaba justamente de un caso muy similar en el cual él decidió optar por un manejo expectante y el agujero también cerró al 100% y el paciente alcanzó una visión del 20/20, ¿no? La siguiente charla fue la del doctor Juan Carlos Gutiérrez, en el cual nos comentaba sobre el tema de se fue para atrás y ahora, ¿no? Y hablando justamente de lo que podrían ser luxaciones, tanto del cristalino como de los lentes intraoculares, ¿no? En el momento quirúrgico. Siempre es importante el tema de la prudencia, y es necesario, y no tenemos la alternativa en ese momento, esperar un segundo tiempo haciendo un adecuado manejo del primer procedimiento quirúrgico, manejando bien el vítreo, no dejando restos, ¿no? Para que tengamos menos inflamación y podamos hacer un adecuado manejo en un segundo momento. Cuando vamos a decidir la programación de estas cirugías, tenemos que evaluar la dureza del núcleo. Si es que es un núcleo que podemos manejar con vitrector, esto nos va a permitir, obviamente, tener un acceso más pronto con un calibre menor. Si por ende es un núcleo un poco más duro, optar por un foco fragmentador. Levantar el lente con pinza o con aspiración. El doctor Gutiérrez nos comentaba que él prefería levantarlo con la cánula de aspiración en activo, y que le iba muy bien con esa opción. Dentro de ya lo que vendría a ser el manejo de los lentes intraoculares, yo creo que lo manejó muy bien mi colega en la charla anterior, ¿no? Sin embargo, acá cuando ya tenemos un lente que estamos recogiendo de atrás y que nos enfrentamos ya a un lente puesto previamente, tenemos que tener en cuenta que podemos tomar diferentes opciones dependiendo del tipo de lente, ¿no? Lo más práctico, que fue lo que comentaba el doctor Gutiérrez, era optar por una técnica Yamané. Si teníamos un lente de 3 piezas plegable, si es un lente monopieza plegable, él prefería muchas veces o retirar el lente y colocar un lente de 3 piezas plegable, o la otra opción que brindaba era, en caso de disponer, prefería hacer bolsillos, una técnica tipo bolsillos de Hoffman, y utilizar el Gore-Tex para suturar el lente a la esclera, ¿no? Igual en lentes monopiezas de PMMA podría ser la misma técnica con los bolsillos de Hoffman y Gore-Tex, ¿no? Y un agar wall modificado también lo comentaba como opción. Después tenemos justamente una charla del doctor Felipe Morera Sánchez, ¿no? El desprendimiento coroideo y trauma ocular, y nos comentaba justamente la importancia de la asociación entre lo que podría ser una presión intraocular, la agudeza visual y la inflamación propia de estos casos, y la asociación de esto a lo que podría ser el desprendimiento coroideo asociado a un desprendimiento retinal, lo cual nos da un pronóstico bastante limitado. Hay mayores riesgos de hemorragias supracoroideas cuando vemos de pronto pérdidas de fluido ectópicos, y esto lo vemos, por ejemplo, cuando tenemos un cuerpo extraño que está impactado en área retina. Nos comentaba justamente que a veces podría ser una opción hacer una fotocoagulación láser alrededor del cuerpo extraño previo a su retiro, para de esa manera evitar cualquier tipo de hemorragia supracoroidea que se pudiera presentar, eh, ya que al retirar el cuerpo extraño esto era un mayor riesgo. Lesiones retinianas en caso de no retinólogos, existe la opción, sobre todo cuando tenemos que darnos el chance de esperar un poco más por diferentes razones, y de pronto tenemos un
médico que no tiene una experticia en el manejo de retina o tal vez no tenemos la disponibilidad de hacer un manejo de cirugía retinal de manera inmediata, una retinopexia neumática, si es que tenemos un caso específico en el cual podamos generar la retinopexia de un desgarro superior, podría ser una opción para darle tiempo y ganar, evitar una hipotensión ocular y poder llevar a este paciente a una cirugía y a una vitrectomía al segundo o cuarto día, ¿no? Los corticoides orales y tópicos son indispensables. Los exámenes auxiliares como la ecografía modo B, modo A y la tomografía, idealmente las tenemos que considerar para los casos intraoperatorios o postoperatorios, para el seguimiento y de pronto en casos que tengamos que decidir una segunda intervención. Tener en cuenta que la prétisis no es muchas veces el final del camino. Tenemos las opciones de manejar con drenajes subcoroideos, vitrectomía, silicona, lensectomía, y teniendo en cuenta que igual en estos pacientes las presiones intraoculares van a estar bajas los primeros 3 meses, ¿no? De la misma manera, en este tipo de casos complejos de trauma ocular, la remoción del aceite de silicón en el futuro podría ser de un riesgo para un redesprendimiento de retina, y esto tenemos que siempre hablarlo con el paciente desde el comienzo, dejar claro siempre los riesgos que representa, y cuando podemos considerar dejar un aceite de manera permanente, pues cuando tengamos unas presiones muy reducidas, rubiosis o un edema corneal notorio, ¿no? La evacuación de una hemorragia supracoroidea debemos programarla entre los 7 a 10 días posteriores al trauma. La abulsión coroidea sí requiere un manejo inmediato, muchas veces ya sea con sutura o con pegante tisular. Y como comentábamos hace un momento, los SCAN-B intraoperatorios y postoperatorios son ideales, ¿no? Para poder hacer seguimiento y de pronto tomar decisiones en el momento. Ujú. Después teníamos la charla del doctor José Romero que nos hablaba de la vitrectomía integral, donde nos hablaba de la decisión de hacer una vitrectomía temprana versus las ventajas como las desventajas, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser las ventajas de hacer una vitrectomía temprana en un globo abierto es la disminución del riesgo de infección, evitar el PBR, tratamiento temprano del cristalino, hemovitrios, desgarros, desprendimientos de retina, cuerpos extraños. Las desventajas de una intervención temprana, obviamente, podrían ser la no disponibilidad del equipo o del retinólogo experto, la opacidad corneal, el riesgo de una hemorragia expulsiva, que es muy alto entre las primeras 48 horas, la dehiscencia de sutura, hemorragias activas, ¿no? Los objetivos siempre van a ser, pues, conseguir un cierre eficaz del globo ocular. Si sospechamos que existe un desprendimiento coroideo, podemos considerar usar una inclusión en cámara anterior para evitar generar un aumento de este desprendimiento. En casos de mala visualización, el uso de las queratoprostesis temporales, las corioretinectomías como herramientas terapéuticas que nos van a permitir en los casos que los necesiten, reducciones de PBR en 60 a un 60%. Las visiones, si bien es cierto no son muy buenas, los éxitos anatómicos siguen siendo bastante notables. El control de la hemorragia activa nos comentaba la importancia de usar el FACS dentro de las cirugías de trauma ocular, ¿no? Líquidos pesados, la diatermia, que nos comentaba también él como apoyo cuando se encontraba bajo aire y quería hacer diatermia. El uso de viscoelástico en polo posterior nos permitía tener una mejor conducción de la diatermia para poder hacer adecuadamente la cauterización de la zona sangrante, ¿no? Las barreras láser en 360, que no están aceptadas por todos en general, pero podrían ayudarnos a sellar esas lesiones que tal vez no, que han pasado desapercibidas o no las hemos podido apreciar adecuadamente. Y hay que entender que un tercio de globos abiertos van a desarrollar desprendimiento de retina, 47% de estos en las primeras semanas y también un gran porcentaje durante el primer mes posterior al trauma ocular. La vitrectomía integral, estos fueron algunos comentarios que dio el doctor Hugo Campo después de la intervención del doctor José Romero, que es muy importante tener en cuenta que esto es fundamental, ¿no? El levantamiento de cola y el labio posterior, hay que entender que muchas veces estos pacientes de trauma ocular pueden ser pacientes jóvenes con hialoides muy adheridas, difíciles de levantar, y a veces uno puede pensar que ya lo consiguió, y no es así. Nos podemos ayudar de elementos como puede ser la triancinolona, señales como pueden ser las presencias de tinciones hemáticas sobre la hialoides que nos dan a entender que la hialoide sigue adherida. Y es muy importante hacer una vitrectomía periférica que nos permita remover la mayor cantidad de sangre posible para evitar después tracciones posteriores. Las endoftalmitis traumáticas, esta fue una charla dada por el doctor Natarajan Sundaram, en el cual es muy importante el retiro de los cuerpos extraños,
obtener cultivos, administración de antibióticos por todas las vías, intravítreos, conjuntivales, tópicos, endovenosos, la demora en la aplicación de una inyección intravítrea de antibióticos las 24 horas primeras posterior a la endoftalmitis nos dan un mucho peor pronóstico. La vitrectomía parsplana ayuda muchísimo al manejo, tanto a disminuir el conteo bacteriano, remover productos dañinos, obtener materiales para cultivo, mejorar la distribución de los antibióticos, eh, remueve la escalada vítrea de los patógenos y obviamente nos ayuda a controlar un probable desprendimiento de retina. Entonces, antibióticos intravítreos, antibióticos tópicos, sistémicos. Con los esteroides sistémicos sí podría ser un poco de más cuidado, pero pueden también tenerse en cuenta. En los casos en los cuales tengamos poca visualización, las queratoprostesis temporales pueden ser de gran ayuda. La vitrectomía inmediata está muy indicada en las endoftalmitis postraumáticas. Sin embargo, si por AOV no tenemos las condiciones para hacerlo en el primer momento, cierre primario, manejo primario de todo el trauma ocular y una segunda intervención lo más pronto posible entre las primeras 48 horas. Considerado el uso de cánulas de infusiones de 6 milímetros para evitar las infusiones supracoroideas, debido a que a veces no tenemos buena visualización en estos casos. Esto nos va a ayudar a controlar mejor la infusión a nivel posterior. Tener en cuenta que los exudados en la superficie de la retina idealmente no se deben tocar. Esto pues, yo tengo que admitir que yo lo he hecho en algún momento. A veces uno ve esos exudados ahí sobre la retina y se pone a absorberlos, pero el doctor Natarajam Sundaram nos comenta que esto puede ser peligroso. Uno puede llegar a generar lesiones iatrogénicas. Entonces, tener mucho cuidado cuando uno decide hacerlo y idealmente no irse muy periférico, ¿no? Si debe ser, bueno, usar alto corte, baja succión, evitar el vitrio periférico para evitar la generación de diálisis retinianas. Después tuvimos la charla de la doctora Mariana Martínez Castellanos, que nos hablaba del trauma ocular en niños, dentro de los cuales nos hablaba justamente de la dificultad para el uso de la clasificación OTS por la no colaboración de los niños en este tipo de encuestas. Eh, Tenemos traumas obstétricos. Hizo mucho hincapié en el tema del síndrome del shaken baby. No es mandatorio una fluoroangiografía en este tipo de situaciones porque la evolución de estos casos es a cierres capilares, neovascularización, hemorragias vítreas, desprendimientos de retina traccional y por lo tanto si uno no detecta estos a tiempo y no hace tratamientos de las zonas de isquemia, pues finalmente vamos a tener ojos que se van a perder. El síndrome de Munchausen, que son lesiones intencionales hechas por los padres, traumas por fuegos artificiales, traumas por láseres, ¿no? Justo nos comentaba que algunas marcas específicas de zonas de Rusia, de Asia, podrían ser de las más peligrosas para este tipo de lesiones. Y pues el 90% de este tipo de injurias pueden ser prevenidas con educación y con indumentaria de riesgo, ¿no? Después teníamos la charla del doctor Mario Ríos, que nos habla de los desprendimientos de retina traumáticos, prevalencias del 44%, 6 a 40% de los desprendimientos de retina en general. El desprendimiento de retina regmatógeno es el más frecuente. Podemos tener las diálisis retinianas en el 69 al 83% de los casos. Los tratamientos, usualmente los que conocemos y usamos de manera convencional en nuestros manejos quirúrgicos, retinopexias con láser, en las lesiones de globo cerrado, cerclajes más láser, solo con vitrectomía, sobre todo para las diálisis retinianas, igual idealmente los cerclajes más láser, idealmente sin vitrectomía, sobre todo en los jóvenes que tienen hialoides adheridas, ¿no? Vitrectomía temprana se va a asociar siempre a buenos resultados. Nos comentaba que idealmente la cirugía tenemos que realizarla dentro de los primeros 4 días, colocar las bandas esclerales, retirar cristalinos para un mejor control de la base del vítreo, retirar membranas que se puedan presentar en la retina, colocar endoláser, usar tamponamientos que podrían llegar a ser el silicón idealmente, ¿no? Después teníamos la charla del doctor Charles Conde, que es justamente el maestro Conde que está acá con nosotros, que es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, maestro Conde. El manejo conservador de hemorragias traumáticas maculares, ¿no? Entonces teníamos, el doctor Conde nos hablaba mucho sobre el tratamiento antiangiogénico, la importancia de este en este tipo de lesiones traumáticas, las inyecciones de TPA con neumodesplazamiento, la vitrectomía más TPA subretiniano más gas como opciones de tratamiento también. La base del tratamiento antiangiogénico es justamente como inhibidores del VEGF, disminuyen la permeabilidad vascular, disminuyen hemorragias y exudación, promueven la vasoconstricción, disuelven el daño embólico focal y disminuye la hemorragia subretiniana. El anti-VEGF muestra una respuesta favorable en el tratamiento de hemorragias maculares post-trauma y su disponibilidad y seguridad permite un acceso
temprano a este tratamiento con buenos resultados. Esto me pareció súper importante. Yo quería agregar nada más en esta charla algo que yo pues he tenido la posibilidad de usar en algunos pacientes, y es justamente el desplazamiento neumático sin utilizar el TPA, ¿no? Hay que entender que en algunos lugares tal vez no contamos todos con los medicamentos a tiempo, y una opción que nos podría dar un beneficio sin mucho gasto podría ser simplemente un desplazamiento, siempre y cuando tengamos las opciones y el momento adecuado para hacerlo, que es idealmente la ventana de las primeras 48 horas post-trauma. Tener en cuenta igual que en este tipo de situaciones los pronósticos visuales pueden ser limitados. Sin embargo, desplazar gran parte del sangrado inicial podría beneficiar el pronóstico visual de estos pacientes. Igualmente, tener en cuenta que estos pacientes, muchas veces la razón de este sangrado submacular suelen ser rupturas coroideas en polo posterior, y esto va a predisponerlos al riesgo de hacer membranas neovasculares secundarias en un futuro y por lo tanto requerir tratamientos antiangiogénicos prolongados, y esto tiene que entenderlo el paciente desde el comienzo. La vitrectomía endoscópica, esto fue una charla muy interesante también del doctor Juan Carlos Martínez, ¿no? Y lo más importante de esta charla, me parece, a pesar de que habló de los tres equipos que se consideran, el equipo Endoptics E2 y E3, que es el aprobado por la FDA, lo más importante es la diferencia entre las dos cirugías, ¿no? La cirugía con el microscopio convencional, la vamos a hacer con una visión binocular, con estereopsis, y una cirugía endoscópica que nos va a dar una cirugía en 2D. Las ventajas es que la cirugía endoscópica nos va a dar una muy buena visualización del vitrio, pero realmente es como volver a aprender a operar, como decía el doctor Juan Carlos Martínez, porque es introducirse a un mundo completamente diferente, que uno obviamente poco a poco se va adaptando. No he tenido experiencia con esto, sin embargo, me parece una herramienta fundamental en casos muy particulares. Acá podemos ver, por ejemplo, la diferencia, ¿no? Cómo se ve la entrada de la visualización a través de la córnea, que es a lo que usualmente estamos acostumbrados con el microscopio, mientras que la diferencia de la visualización endoscópica, que nos da una visualización en 2D, y que vamos a guiarnos solamente del movimiento que hagamos con la sonda, ¿no? Entonces, las ventajas: segmentos posteriores de urgencia, traumas oculares sin buena visualización, opacidad de medios, retinopatía de la prematuridad, y obviamente en pacientes selectos específicamente. Los cuerpos extraños intraoculares del doctor Pedro Echagüe. La imagenología es fundamental para identificar la ubicación, la cantidad de cuerpos extraños, decidir manejos inmediatos. En manejos inmediatos, cuando hay riesgos de endoftamitis, cuando tenemos cuerpos extraños de material de fierro o de acero, disminuye riesgos de PBR. Manejos diferidos, control de inflamación, cierres primarios, buscando un equipamiento adecuado, ¿no? Antibióticos, cierre primario, imágenes, técnica quirúrgica, y endoftalmitis, antibióticos intravitreos para estabilizar los ojos previo a la vitrectomía, idealmente pues 48 horas antes como mínimo. Y me parece que eso es de las charlas lo que les quería traer acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Una excelente presentación. Eh, Vamos a continuar en aras del tiempo con las presentaciones. Quiero presentar a la doctora Malena Tomijama Fernández. Es médico asistente del Servicio de Ecografía Ocular del Instituto Nacional de Oftalmología, del INO. Ella tiene una maestría en gerencia de servicios de salud y egresada del doctorado de Medicina Humana de la Universidad Mayor de San Martín de Porres, perdón. También es directora general del Instituto Nacional de Oftalmología y actualmente es la secretaria general de la Sociedad Peruana de Oftalmología, así también miembro titular de la sociedad y miembro internacional de la Academia Panamericana de Oftalmología y miembro de la Sociedad Internacional de Ecografía Ocular. Adelante, Malena. Buenas noches con todos, buenas noches, Charles, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar a compartir la pantalla. Creo que es esta de aquí. ¿Se ve? Sí. Sí se ve, perfecto. Sí se ve, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos participación en la charla de lo que era imágenes multimodales en trauma. Tuvimos la charla del doctor Mario de la Torre, que era cuándo poder realizar la biometría en ojos traumatizados.
Y él lo que propugna es, pues, primero siempre tener el cierre de la herida, descartar que haya heridas ocultas. Para eso después de que haya hecho el cierre primario, revisar al paciente por ecografía. Siempre hacer una evaluación con ecografía modo B para tratar de ver cuál es el compromiso intraocular, descartar que haya endoftalmitis, que haya aire intraocular o alguna otra patología intraocular asociada. La biometría lo ideal es hacerla siempre de manera bilateral, pero sabemos que a veces, ay, perdón, que es esto a veces es difícil. Sobre todo el reto mayor aquí es esto, poder realizar una keratometría, sobre todo si hay un daño importante a nivel corneal. Y así que hay que hacerla más de una vez de repente para tratar de sacar de repente un promedio y ese promedio keratométrico utilizarlo en la fórmula. En los casos especiales, por ejemplo, cuando hay discorias postraumáticas, es recomendable poder dilatar la pupila, porque vamos a tener de repente una pupila que está descentrada, pero al momento de hacer la dilatación se nos abre una ventana y podemos hacer la biometría de una mejor manera. Recomienda también siempre tratar de utilizar medios ópticos para poder hacer las biometrías, puesto que ahí podemos después revisar las imágenes y eventualmente ver si hemos estado pasando directamente por el cristalino o por una zona en la cual no estaba, en los casos en los cuales también puede haber una luxación o subluxación de cristalino. Importante también, ya en ojos que han sido posteriormente reparados con aceite de silicón. Recordar que este es un nuevo elemento de la cavidad vítrea que tiene una velocidad diferente. Hay que hacer los ajustes en los equipos. Bueno, los equipos realmente vienen ya preparados para poder ajustar la velocidad. Recordar que siempre se puede formar una interfase de silicón, un espacio en la parte posterior, sobre todo en pacientes que son miopes, en la zona del estafiloma, y que es mucho más difícil cuando el aceite de silicón se ha emulsificado. Hay que ver también cómo está el fondo de ojo y de preferencia en estos casos hacerlo con posición supina al paciente. Eh, Sobre todo, como decía yo, al cambiar la velocidad y hacerlo sentado o semisentado para evitar la presencia del menisco, que va a dar una espía muy alta que puede confundirse con la retina. Y su recomendación final es hacer todo de manera bilateral, ¿no? Intentar primero siempre los medios ópticos. Si a través de ellos no se puede, pasar ultrasonido por inmersión. Si se sospecha trauma en polo posterior, la biometría asistida con modo B, la keratometría con el equipo óptico automático del refractómetro, si hay cicatriz corneal, la topografía utilizando la SIMK el Total Corner Power, una barometría y las fórmulas de elección generalmente es Haigis y Barrett dependiendo de factores como astigmatismo y la longitud axial. La refracción final va a depender mucho del estado refractivo previo y es importante también decirle al paciente que probablemente pues los resultados pues no sean tan óptimos como de repente los desea, ¿no? Y después tuvimos la charla del doctor Nahuel Pantoja sobre la utilidad de la ecografía ocular en el trauma ocular. Eh, Como siempre nosotros decimos, lo primero a hacer es que si hay un trauma abierto, lo primero es hacer el cierre primario de la herida. Si el trauma es cerrado, la evaluación ecográfica se puede hacer el mismo día, a solicitud del médico tratante. Generalmente lo hacemos transpalpebral, o sea que también hay que ver si es que dentro del trauma hay otros anexos oculares comprometidos en el trauma. Y hay que siempre valorar el tiempo, tiempo prudencial entre la cirugía de cierre y el examen. Recordemos que el paciente tiene un ojo traumatizado, va a estar adolorido, los tejidos inflamados. Entonces lo ideal es darle un poquito de tiempo para que eso se desinflame y esperamos unos 2 o 3 días para poder hacer una ecografía simple. ¿Qué vamos a ver? Cómo está el cristalino, o en el caso que fuera el paciente pseudoféquico, qué pasó con el lente. Si hay hemorragia vítrea, tratar de hacer la disquisición, el por qué se produjo la hemorragia, si hay ubicar un desgarro, un desprendimiento de retina, si hay desprendimiento coroideo, qué tan importante es este. Descartar si hay un cuerpo extraño intraocular. Y también a veces se hace el cierre primario, pero a veces quedan algunas zonas que no han sido totalmente suturadas. Y sobre todo debemos de buscar pues detrás de la inserción de los músculos rectos o para tratar de buscar rupturas esclerales ocultas y de repente tener que volver a ingresar al paciente al quirófano.
y también descartar la posibilidad de que haya un estreñimiento ocular. Nos dio también una forma de poder hacer una disquisición entre lo que es hemovitrio y endoftalmitis. En el caso de hemovitrio, la reflectividad es un poco más homogénea, la turbidez es irregular, hay mayor movilidad y hay un desprendimiento de vitrio posterior completo y no hay un engrosamiento retinocoroideo. En los casos de endoftalmitis, la reflectividad es mucho más heterogénea y variable. Generalmente hay una turbidez difusa y el movimiento es mucho más lento por toda la cantidad de membranas o pseudomembranas que se están formando y se acompaña de engrosamiento retinocoroideo. Recordemos que nosotros no tenemos forma de tener colores para ver, pero de manera indirecta podemos ver qué es lo que está sucediendo. En conclusión, nos dice que es un examen de fácil realización por el oftalmólogo. En traumas oculares a globo cerrado se pueden hacer de manera inmediata. En traumas abiertos, primero priorizar el cierre primario eh, y hacer la evaluación de acuerdo a lo que solicite el cirujano tratante. Determinar las complicaciones, la extensión del daño, la severidad del caso y nos sirve también para la evolución y tratamiento del paciente. Tuvimos también la participación de la doctora Mayra Sad de Brasil, que nos trajo el tema de Doppler en trauma ocular. El Doppler, como sabemos, es un método de imagen que permite la ecografía en modo B, en tiempo real, y a su vez hacer una cuantificación simultánea del flujo sanguíneo. Se usa un traductor lineal de partes blandas pequeñas, o de tiroides generalmente, y lo que ella recomienda es utilizar una importante cantidad de gel sobre el párpado para tratar de hacer la menor presión posible que pueda alterar el flujo sanguíneo. La aplicación es generalmente para hacer un diagnóstico diferencial de las membranas. En el caso de desprendimientos parciales de la hialoides posterior está impregnada, desprendimiento de retina, desprendimiento de coroides. En los casos de presencia de fístulas arteriovenosas o para diferenciar si son de alto o de bajo flujo y si hay o no una trombosis también. Para diferenciar también si hay un tumor intraocular, tumores vasculares de la órbita en casos de oclusión de la arteria central de retina o de la vena central de la retina, para diferenciar también drusen y papiledema y entre otras aplicaciones. Aquí vemos, por ejemplo, ella nos daba el ejemplo de cómo diferenciar el desprendimiento coroideo del desprendimiento de retina, pero en el desprendimiento coroideo este no va a tener un flujo sanguíneo como sí se puede ver en el caso de la retina. En conclusión, nos dijo que el Doppler es un examen auxiliar en el diagnóstico diferencial de las membranas. Sirve para el diagnóstico de fístulas y tratar de tipificarlas y ver si hay la presencia o no de trombosis, para diferenciar papiledema del pseudopapiledema y el desprendimiento hemorrágico coroideo de los tumores, entre otros. Yo traté un poco sobre el caso de lo que es el VM. El VM, sabemos, es una herramienta muy útil, pero también tenemos que saber en qué momento solicitarla. No podemos hacerle en un ojo que está no suturado, un trauma abierto. Sí es importante porque es un examen que no emite radiaciones electromagnéticas. Podemos que pueda movilizar un cuerpo extraño metálico, o sea, nos va a poder ayudar a poder encontrarlos de repente en la parte anterior del ojo. Sobre todo porque muchos de estos traumas son producto de agresiones y pueden convertirse en un caso médico legal. Eh, Vamos a poder hacer una evaluación del daño que hay en todas las estructuras del segmento anterior, en córnea, iris, ver si hay células o sangre en la cámara anterior, pero como les digo yo, siempre hay que tenerlos en el debido momento. Lamentablemente no es recomendable hacerlo en un ojo abierto. Y también después de que el paciente ha sido suturado, esperar un tiempo prudencial, porque recordemos, tenemos que colocar una copa, hay que colocarle líquido, y eso va de todas maneras a hacer cierta presión, aun cuando utilicemos el Clear Scan, que es mucho más suave de repente, hay que hacer cierta presión para poder hacer foco. Pero sí se puede hacer en pacientes de toda edad, pacientes con habilidades diferentes. Se recomienda pues, niños hacerlo de preferencia, sobre todo si son niños pequeños, esto bajo anestesia general o bajo sedación. Y en los controles postquirúrgicos mínimo unos 7 días después de la cirugía, ideal que sean más, pero dependiendo de la importancia que tenga para ustedes en la evaluación, se puede hacer, ¿no?
Tuvimos también la participación del doctor Fernando Munaico, que nos habló sobre que nos dio una charla sobre biomarcadores en trauma ocular. Nos hizo sobre todo hincapié en el daño retinal por conmoción retinal, que fue descrito por Berlín, que es una lesión que se da por el contragolpe, en el cual vemos un blanqueamiento retiniano y se da por la interrupción de los segmentos externos y el daño del EPR. Hay una clasificación del EDM Berlín, nos dice que el grado 1 hay aumento de la reflectividad de la unión de los segmentos externos y segmentos internos con desaparición del espacio hiporreflectivo, ¿no? de ellos, entre ellos. En el grado 2, un defecto en la unión de los segmentos externos con el EPR. En el grado 3, defectos de la línea de los segmentos externos de los conos, de la unión de los segmentos externos e internos. Y en el grado 4, todo lo demás, más compromiso de la membrana limitante externa. Esto nos llevó este gráfico en el cual los pacientes que están solamente entre grado 1 y grado 2 tienen una buena recuperación de la agudeza visual. Acá vemos en grado 1 casi no vemos nada. En el grado 2 ya vemos una alteración aquí a nivel de la zona de la unión de los segmentos externos e internos. Y a medida que esto avanza, también vemos daño a nivel de la limitante externa. Y acá también, de acuerdo a la severidad, la recuperación va a ser casi al íntegro en los grados 1, mientras que va a quedar un compromiso importante cuando la alteración es mayor, como en el grado 4. Hablo también de nuevos biomarcadores, que son las microelevaciones hiporreflectivas, que son irregularidades a nivel de la capa de la elipsoides. Y nos dijo que cuando había una hiperreflectividad que es solo transitoria, lo más probable es que haya una buena huesa visual posterior al trauma, que se pueda recuperar, y que si hay una alteración en la unión de los segmentos internos y externos, atrofia retiniana y alteración de la pigmentación, la recuperación visual va a ser menor. Y también habló de que además el edema no es solamente intracelular, sino también extracelular, hay que esperar que ese edema se drene para tener una mejor recuperación. Hay daño en el EPR, una epiteliopatía pigmentaria traumática se da en el 5 al 10% de los casos cuando hay ruptura de coroides, el EPR y de la BRUC. La salud de este complejo es lo que nos va a dar el pronóstico anatómico y visual para el paciente. Hay que correlacionarlo con el campo visual. A veces el daño clínico es muy poco evidente en la clínica y hay que estarlo siguiendo para ver cómo se va recuperando este PR. Recordamos que su forma de curarse es haciendo hiperplasia. A nivel de la coroides, hay que evaluar el grosor coroideo por las zonas de infarto postconmocionales, la disminución del flujo si es que hay daño vascular y la opacidad retina externa y con atrofia de la coroides y la retina. El angio-CT puede haber estiramiento de los vasos por fuerzas mecánicas, también se puede ver espasmo vasogénico, daños en los plexos superficiales y profundos. Si el daño es leve, puede haber una buena huesa visual. La disminución de la densidad vascular puede ser transitoria, que se puede recuperar una vez que se estabiliza la herida. Y puede haber también una afectación profunda. Si es que se ha afectado el plexo profundo, la afectación va a ser más permanente y va a quedar de secuela una mala huesa visual en el paciente. Y tuvimos una charla bastante interesante de parte del doctor Jongo Manquispe. Él es radiólogo general y se le invitó para que nos hiciera una panorámica de qué otros exámenes se pueden utilizar para evaluar el trauma. Y nos dice pues que la utilidad de las modalidades de imagen, esto va a depender de una descripción de la metodología sistematizada en el globo ocular, de lo que sucede para el abordaje del trauma, y reconocer, importante, las estructuras anatómicas del globo que pueden estar afectadas en el trauma ocular. Eh, la tomografía es la modalidad de elección para evaluación del paciente con trauma ocular. Después el ultrasonido, pues generalmente está contraindicado cuando hay una herida abierta. La resonancia magnética está contraindicado cuando hay sospecha de cuerpo extraño metálico. Y la radiografía se está usando cada vez menos. Está siendo, digamos, reemplazada por la tomografía porque dice que no hay necesidad de hacer una radiación al paciente
cuando hay otros métodos que pueden ser de mayor utilidad, siempre que los tengamos a la mano también, ¿no? Y hay una sistematización que es el GLOB, la G de ver el mecanismo del trauma, la posición del lente, la forma del globo ocular que es redonda, la presencia de sangre entre las capas para ver si hay desprendimientos y también el AE es para poder excluir, o sea, descartar la presencia de cuerpos extraños y otros hallazgos que puedan haber. Nos dio más como los mecanismos del trauma, pueden ser cerrados, dejando una catarata postraumática. Recordamos que lo que más se ve, la parte más importante que se ve en una tomografía va a ser el cristalino. Podemos ver también si hay ifema, lubricante cristalino, desprendimiento de la retina, de la coroides. En los traumas penetrantes, hemorragias entre los compartimentos anterior y posterior, la rotura ocular, presencia de cuerpos extraños. En la O, como le decía yo, es ver si la morfología del globo ocular se mantiene. Eh, Puede haber igualmente, ¿no? Siempre es importante ver la inserción, las zonas de inserción muscular, que son las zonas más débiles que tenemos, que puede ser causado por un trauma cerrado penetrante. La sensibilidad que tiene la tomografía es del 75% para poder detectar una ruptura ocular. Y la resonancia magnética, cuando se sospecha, pero que se ha descartado la presencia de un cuerpo de tipo metálico. La B, como decía, es del sangre, el sangre entre las capas. Para ver el sangrado generalmente se ve como hiperintenso en la resonancia, en la tomografía, perdón, de 60 a 70 UH. El desprendimiento en capas va a producir una alteración de la densidad de los compartimentos y la hemorragia puede ser focal o difusa. En este caso podemos tener acá en la retina, cómo se puede ver, la rotura focal de la retina que generalmente produce una forma en B. La coroides generalmente tiene esta copa media cupuliforme y cuando hay ruptura de vasos retinianos también puede provocar una gran cantidad de ifema. Y lo otro es para poder descartar la presencia de cuerpos extraños, ver la localización, el material orgánico que puede producir generalmente una reacción inflamatoria. Los inorgánicos son los más frecuentes. La tomografía tiene una sensibilidad cercana al 100% para los cuerpos extraños inorgánicos. La resonancia es más sensible en la detección de cuerpos extraños orgánicos y está indicado cuando hay una alta sospecha de ellos. Para diferenciar hemorragia e inflamación, en el sangrado generalmente tiene una densidad mucho mayor, ver la forma, y en la inflamación generalmente la densidad es mucho menor. En el caso de cuerpos extraños, como ya les indiqué, generalmente los equipos de 3 Teslas nos dicen que son muy útiles para ver la estructura. Hacen cortes sistemáticos de modo tal que se puede hacer una reconstrucción en 3D y ver exactamente la localización del cuerpo extraño. Y en resumen, eh, hay que hacer el reconocimiento de las estructuras anatómicas, que es el primer paso obligatorio, y hacer una evaluación sistematizada que permite identificar las lesiones que se han producido en el trauma ocular. Y eso es básicamente lo que se trató en el módulo. Disculpen que sea un poquito extenso, creo yo. Muchas gracias. Gracias, Malena. Doctor Modera. Muchas gracias, doctora. Bueno, siguiendo con lo que es el trauma oftálmico, se llama oftálmico ahora porque obviamente compromete más allá del globo ocular. Quiero presentar a la doctora Tatiana Boza. Ella es oftalmóloga, hizo su pre y posgrado en la Universidad Mayor de San Marcos, trabaja en uno de los hospitales más grandes de Lima, que es el Hospital Nacional Guillermo Almenara, y hizo su especialidad de oculoplástica, es decir, de plástica ocular vía lagrimal y órbita, en la Fundación Altiro Ventura de Brasil. No sé si estoy en lo correcto, doctora. No sé si me escucha. Doctora Estás Boza. con el micrófono desactivado. Sí, sí, acá estamos. Ya. Ahí sí. Gracias por la presentación. ¿Estoy en lo correcto, doctora? Sí, sí, claro que sí. Bueno. Acá estamos. Bienvenida, le damos el espacio a la parte de órbita y cirugía plástica. Lo que decía, decir, esto fue un cambio de nomenclatura, porque obviamente el trauma oftálmico no solo compromete el globo ocular.
¿Se ve la pantalla? Sí, sí. Ya, gracias. Mm. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. El bloque se llama Oculoplásticos en Acción, así que aquí estamos, enfocamos el tema de traumatismo de párpados y anexos. Yo les voy a presentar algunas de las conclusiones y puntos importantes que se mencionaron. Bueno, el primer tema fue reparación de herida palpebral con compromiso de borde libre a cargo de la doctora Mari González. Ella hizo hincapié como a modo de introducción, además quiero mencionarlo, es importante la valoración neurológica de los pacientes que vienen con un traumatismo de párpados. No podemos enfocarnos solamente en el párpado. Es importante hacer una buena historia clínica, tratar de entender cuál fue el mecanismo de la lesión y siempre descartar una alcoholización o inclusive maltrato infantil. El manejo inicial de los traumatismos palpebrales siempre incluye primero una analgesia. Ver la posibilidad de uso de toxoide tetánico si es necesario, instalación de antibióticos sistémicos en heridas sobre todo contaminadas. Hay que mantener la herida húmeda y si no se puede operar en ese momento hay que tratar de cubrir la herida y colocar antibióticos tópicos. También es importante mencionar que se puede dar corticoides como una alternativa, sistémicos, pero no se debe dar en pacientes que tienen TEC severo, pues en ellos puede aumentar la mortalidad. Las metas hay que definirlas bien en un traumatismo palpebral. Primero, hay que hacer una restitución de la anatomía, luego la fisiología y como último punto, la cosmética. Ese es el orden. En lesiones de borde palpebral hay puntos claves. Primero, hay que colocar un punto en la línea gris del párpado, un segundo punto en la base, perdón, en la línea de transición mucocutánea y el tercer punto en la línea de las pestañas. Posteriormente, ahí se hace un afrontamiento y posteriormente se hace sutura del tarso con puntos embutidos para no generar lesión en la córnea. Y al final se hace el ajuste de los puntos en el borde palpebral. Todos los puntos de borde se dan con seda 6 o 7 ceros, a esto eso hizo hincapié la doctora, y los de tarso con Vicryl 6 o 7 ceros. Las conclusiones son bien claras. La fotodocumentación, como todos saben, es muy importante. Hay que siempre establecer el orden prioritario. Primero la vida, segundo el globo ocular y tercero el párpado. Siempre descartar un trauma abierto del globo ocular y recordar que primero hay que restaurar la función, segundo la anatomía y al final la estética. En el tema reconstrucción canalicular que la desarrollé yo, solamente algunos puntos quiero mencionar. Hay que conocer el mecanismo del daño, puede ser por impacto directo con un objeto punzocortante o por avulsión de párpado inferior con ruptura del tendón cantal medial. Por tanto, la reparación del canalículo implica la reparación también del tendón cantal medial. El planeamiento de la reconstrucción canalicular después de la exploración incluye definir si se debe hacer una intubación monocanalicular o bicanalicular. Y para eso hay que tomar en cuenta algunos factores. Se cuenta o no con el instrumental adecuado, el material es idóneo y obviamente de si se tiene la capacidad resolutiva para reconstruirlo. El tratamiento incluye la reconstrucción que se desarrolla hasta las 2 semanas de producido el trauma. Ya hablamos de recanalización cuando hay un proceso cicatricial ya instalado, entonces ya necesitamos utilizar otras técnicas. O de rehabilitación cuando ya no es posible recanalizar los canalículos, entonces necesitamos hacer una cirugía de bypass canalicular mediante el uso de tubos de Jones. El instrumental para una reconstrucción idóneo es una de las piezas más importantes, como todos saben, es la pinza de Worth o cola de chancho, y las demás que siempre, por supuesto, son importantes. Y el material con el que idealmente se debe disponer es el mínimo NOCA y el Master K, que son para intubaciones monocanaliculares, o el C de intubación autoajustable para bicanaliculares. Cuando no se dispone de estos materiales, mínimamente hay que tener un C de Crawford, que por lo general siempre tenemos a la mano.
De este modo podemos hacer una intubación bicanalicular en anillo con la sonda de Crawford. Lo que se hace es colocar, canalizar primero el pigtail o la cola de chancho, luego a través de la cola de chancho podemos enhebrar el prolene 7 ceros, luego la sonda de Crawford y finalmente se forma el anillo colocando el nudo en el saco lagrimal, como pueden ver en la imagen. Alternativamente, podemos hacer una intubación bicanalicular del conducto lacrimonasal, que consiste en colocar por las vías, por los canalículos y recuperar por las fosas nasales. La recanalización básicamente consiste en la marsupialización canalicular, es decir, la exteriorización del extremo distal del canalículo lacerado en el saco conjuntival. En otras palabras, es formar un nuevo punto lagrimal a partir del canalículo que todavía está permeable. En el tema de trauma palpebral complejo, el doctor Germán Mendoza hizo además hincapié en 2 puntos. El reto más importante cuando hay un trauma complejo y ha habido pérdida de tejido es reconstruir los defectos, muchas veces reemplazándolos con otros tejidos. El principio básico es no debridar tejidos ni recortarlos. También hay que tomar en cuenta que la reconstrucción se hace por lamelas, la lamela anterior y la posterior, no juntarlas para evitar cicatrices anómalas. La vascularización es un aspecto muy importante en los párpados, entonces los colgajos e injertos son de mucha utilidad. Y hay un principio importante, hay que reconstruir una unidad anatómica a partir de la misma unidad del lado contralateral, entonces obtendremos mejores resultados anatómicos, funcionales y estéticos. En reconstrucciones de la mela anterior de menos de 10 milímetros se puede hacer un cierre directo, pero si son de más de 10 se puede colocar injertos ya sean libres y colgajos. Y si es de espesor total, podemos hacer un cierre directo cuando es de menos de 1/3 de la longitud horizontal del párpado. En defectos de 50 a 70% podemos hacer el avance de Tencel, que es el colgajo semicircular, que permite hacer, o sea, una rotación a nivel del canto externo y que permite hacer un cierre directo del defecto. Para defectos de 75 a 100% podemos usar el colgajo de Hughes, que es un colgajo tarsoconjuntival que viene del párpado superior para, reparar el párpado inferior, y además se coloca un injerto libre de piel, es decir, la reconstrucción se hace por lamelas. Y la técnica de Beyer-Batrick, también para defectos de 75 a 100%, donde se hace un injerto libre tarsoconjuntival de párpado superior y un injerto libre de piel para la lamela anterior. O el colgajo de Catterberg, que es un colgajo de espesor total que parte del párpado inferior para reparar el párpado superior y que se hace una desvinculación en 2 semanas después de que haya vascularizado el injerto. Para reparaciones de canto externo e interno podemos utilizar colgajos de tarso o periósteo y además el injerto libre de piel. La doctora Elisa Yagi hizo además una charla muy bonita sobre manejo de cicatrices palpebrales postraumáticas. Acá lo más importante es minimizar las consecuencias estéticas y funcionales de un traumatismo y por ende las repercusiones psicológicas. La técnica inicial que se debe utilizar en las reparaciones requiere algunos principios. Primero, tratar de reparar según las líneas de Langer, o sea, seguir la orientación de los músculos de la cara, repartir y disminuir las tensiones en los bordes de las heridas y afrontar de la mejor manera posible la cara o la capa superficial de la herida. Se puede hacer uso de zetaplastías y W-plastías para liberar las tensiones de las heridas. Se pueden usar injertos y colgajos, que también son herramientas importantes. El uso de autoadhesivos para cerrar primariamente las heridas, que dan resultados espectaculares. Se puede usar parches de silicona, también en gel hay presentaciones y en spray que hace que las heridas tengan mejor evolución. El Contractubes y el Cicatricure son presentaciones también que contienen principios activos como el extracto de cebolla y otras más que permiten una buena cicatrización. Los corticoides asociados a citostáticos como la 5-fluorouracilo infiltrados subdérmicamente también pueden mejorar la cicatrización, el aplanamiento de la cicatriz.
La toxina botulínica o la grasa autóloga también tienen los mismos efectos. También se puede utilizar oxígeno hiperbárico y láser, ¿no? Que ayuda a aplanar las heridas. Y las enzimas que actualmente ya se están usando más, que contienen principios activos como colagenasa, lipasa, liasa, que ayudan con la cicatrización. En el tema de rehabilitación para pacientes que ya perdieron la visión, obviamente necesitamos hacer un enfoque diferente. Antes de hacer una evisceración, hay que ofrecerle al paciente algunas herramientas o podemos utilizar otras opciones, por ejemplo, uso de lentes de contacto cosméticos, queratopigmentación, uso de carillas o prótesis ocular. La evisceración ya es, digamos, el último paso en este proceso de rehabilitación. Si ya la evisceración se va a hacer, en fin, tiene que ser planificada, pues al paciente hay que ofrecerle simetría, naturalidad y comodidad. Hay que evitar la tosis o la pseudotosis, que es muy frecuente en la cavidad anoftálmica, el enoftalmos, que también es una de las consecuencias poco deseables, y la poca movilidad de la prótesis. En el momento de hacer una evisceración hay que cuidar mucho la conjuntiva. Es un tejido muy noble, sin embargo también puede darnos muchos problemas a la hora de querer adaptar una prótesis. Si no tiene buenos fondos de saco, entonces no vamos a tener buena movilidad. El implante tiene que ser adecuado en tamaño, material, y la posición del implante no debe irse muy atrás en la cavidad ni muy anteriormente para no generar digamos, un exoftalmos, ¿no? La elección del implante es importante. Hizo hincapié en que es bueno tratar de conservar la esclera y no hacer esclerotomías como a veces comúnmente se hace, puesto que el implante puede migrar hacia atrás y el paciente se queda enoftálmico. El tamaño del implante debe elegirse según el volumen orbitario. Se ha visto que la exoftalmometría y la tomografía orbitaria son herramientas importantes que nos van a poder ayudar a determinar cuál es el volumen orbitario y, por tanto, cuál es el tamaño de implante adecuado. En el síndrome compartimental, que es de la que habló la doctora Rocío Ardito, hay que entender lo siguiente. Frente a un trauma ocular, orbitario, se puede generar un aumento súbito de la presión intraorbitaria por hemorragia. Esto que genera una compresión o distensión del nervio óptico y puede, obviamente, derivar en una pérdida de la visión. Hay que comprender que la órbita es una estructura rígida, no solamente por las paredes óseas, sino anteriormente tenemos un complejo de estructuras rígidas como son el septum y los tendones cantales, que le va a dar, digamos, rigidez, y obviamente una hemorragia puede ser en último momento el detonante de una pérdida de la visión. El tratamiento del síndrome compartimental básicamente consiste en la instalación, en dar manitol, metilprednisolona, betabloqueadores, acetazolamida y oxígeno, pero hay una técnica muy sencilla y obviamente hay que hacerlo de inmediato para evitar esta pérdida de la visión, que es la cantoplastía y la cantolisis, para lo cual básicamente se requiere, lo más importante, una tijera Westcott y alguno que otro material más. Es una técnica muy sencilla. Se hace un corte con la tijera de Westcott a nivel, un corte horizontal antes, ¿no? A nivel del canto externo, y luego un corte vertical para generar justamente la lisis del canto externo. Y entonces lo que se hace es liberar el párpado inferior y entonces liberar también la tensión en la intraorbital. La doctora Violeta Arauz habló sobre manejo de fracturas orbitarias y enoftalmos, un método sencillo y práctico de tratar el enoftalmos en pacientes que sufrieron traumatismo orbitario. Primero hizo hincapié en que el momento oportuno para hacer una cirugía en caso de traumatismo orbitario, se quiera reparar la órbita, es entre los 5 y 10 días, pues ahí ya la inflamación ha bajado y el paciente todavía no entra en inmunosupresión y en proceso de cicatrización. La tomografía, como todos saben, es el estudio gold estándar en fracturas y porque nos permite determinar si hay cuerpos extraños, hematomas, hemoseno, neumoórbita, y además nos permite, digamos, por tecnología digital, orientarnos a reparar de una manera más correcta.
En el manejo de fracturas orbitarias y en el oftalmos hay que considerar dos cosas. Primero, hay que saber que el tratamiento debe ser quirúrgico solo si se tienen signos clínicos y tomográficos, y estos tienen que ser compatibles. No se debe entrar si solo hay signos clínicos y no se debe operar si solo hay signos tomográficos. Tiene que haber compatibilidad y además por lo menos un signo de uno de ellos tiene que estar presente para decidir la cirugía. El enoftalmos tiene que ser manejado de una forma tal en la que hay que considerar dos zonas importantes. La zona K, que es la zona de Hammer, que es una zona que está entre la pared, entre el piso y la pared nasal, que hace que la cavidad orbitaria, en vez de ser triangular, se convierta más bien en un cubo y haga que el paciente tenga enoftalmos. Y la otra zona es la zona esfenocigomática, que va a dar lo mismo, es una zona crítica que debe ser corregida para evitar el enoftalmos. El titanio es el material de elección para el uso para la reparación de las fracturas orbitarias. Es biocompatible, resistente y de gran maleabilidad. Acá, de una manera muy práctica, voy a mencionar, la doctora hace uso de placas o mallas de titanio que en dimensiones ya bien establecidas, que tienen básicamente una forma triangular y que se le ha quitado los vértices, los extremos, digamos, de los triángulos, y que va colocando secuencialmente. Por ejemplo, si la fractura es en el piso de la órbita, se coloca la placa rosada que corrige el piso de la órbita. Si es una fractura de la pared nasal, la placa roja. Si el paciente aún persiste endoftálmico, entonces empezamos a utilizar otras cuñas, ya que empiezan a llenar el espacio y se va controlando y se va midiendo el enoftalmo, si se va resolviendo. Entonces, secuencialmente se va colocando la placa verde, por ejemplo, y al final la placa azul. Este es un método bastante sencillo, además de poder sopesar y de poder disminuir el enoftalmos postraumático. Y finalmente, la doctora Araoz concluyó, bueno, lo que les comentaba, y hay un punto muy importante al que sí quiero hacer hincapié, a la que la doctora sí mencionó: no fijar las mallas en el reborde orbitario, pues nosotros generamos un desbalance en la posición deseada que al inicio se estableció en la colocación de estas placas. El colocar los tornillos puede alterar, digamos, la orientación de estas. Y lo más importante, la reconstrucción de la zona K de Hammer y la zona esfenocigomática son importantes. En la charla de la doctora Rocío Charca, hizo un enfoque muy importante de la necesidad de hacer un manejo multidisciplinario en pacientes que son politraumatizados o han sufrido un trauma órbito-craniofacial. El oculoplástico o el oftalmólogo no puede manejar muchas de estas patologías, entonces es importante identificar los casos que requieren ese manejo multidisciplinario y promover obviamente un enfoque colaborativo. Frente a un trauma orbitario hay que obviamente seguir todo el protocolo de estabilizar al paciente, determinar si está consciente, y si además después de una exploración oftalmológica completa encontramos que hay una fractura o estamos sospechando de un cuerpo extraño, obviamente hay que recurrir a estudios de imágenes, y ahí es donde determinamos si necesitamos el apoyo de otras especialidades que acá las estoy numerando y que deben ser obviamente interconsultados frente a diferentes situaciones. El doctor José Velasco Stoll, en modelos 3D para reconstrucción de órbita, que también nos dio un adelanto de lo que realmente se está haciendo actualmente para optimizar los resultados en pacientes que sufren un traumatismo y que obviamente necesitan una reconstrucción orbitaria. La tecnología 3D que cuenta actualmente con la tomografía computarizada, archivos DICOM, archivos STL o impresión 3D inclusive, permite definir con precisión el diagnóstico, permite planificar mejor las terapias reconstructivas, nos permite una ejecución de la cirugía óptima, pues acorta los tiempos, ¿no? Se observan menos complicaciones como el enoftalmos, por ejemplo, y se puede hacer un buen seguimiento posterapéutico. La obtención de la data se hace básicamente por escáner 3D o por equipos de diagnóstico, que es lo más común. Y se puede hacer a través de esta información se pueden obtener cortes en 2D, o inclusive se pueden hacer reconstrucciones volumétricas
y al final obtener toda la información como para poder hacer una manufactura asistida por computadora o impresión 3D. Todo esto nos permite hacer una buena reconstrucción, una fabricación de mallas con más precisión. En fracturas de órbita también permiten hacer simulaciones, ¿no? Digitalmente, y también con la manufactura de estas piezas se pueden hacer ensayos e incluso simulaciones para finalmente entrar a una cirugía mucho más corta, mucho más planificada y con mejores resultados. Respecto a la charla de cuerpo extraño orbitario, el doctor Juan Pablo Ramírez de Chile nos hizo un enfoque bastante interesante. Hay que saber que cuando ya hay un cuerpo extraño orbitario, estamos hablando ya de un trauma ocular significativo con daños y repercusiones significativas a nivel de nervio óptico o músculos extraoculares, y muchas veces hay que ver si hay un compromiso intracraneal. Es importante determinar la naturaleza del cuerpo extraño, puede ser inorgánico, metálico o no metálico, u orgánico. Los que siempre dan problemas son generalmente los orgánicos, especialmente cuando son de madera, o los metálicos cuando son de cobre. El diagnóstico gol estándar, porque por su alta sensibilidad, es la tomografía de órbitas. Cuando el cuerpo extraño es de metal o vidrio, es hiperdenso, todos sabemos. Cuando es de plástico puede ser variable la densidad. Y cuando es de madera se confunde con la grasa y el aire, entonces ahí empiezan los problemas. Entonces podemos recurrir a una resonancia magnética, pero hay que descartar obviamente la posibilidad de que haya un cuerpo extraño metálico. Los cuerpos extraños de madera, como les decía, son de mucho riesgo por la infección y porque son difíciles de diagnosticar. Y el manejo es muy claro, se puede hacer un manejo conservador cuando son cuerpos extraños inorgánicos como el metal, plástico, y no hay evidencia de inflamación. Y el manejo obviamente es quirúrgico cuando el cuerpo extraño es orgánico como la madera o es inorgánico como el cobre y hay inflamación o infección. Y finalmente el otro tema fue trauma ocular por ataque animal, que a veces de repente no estamos no vemos tan de cerca, pero sí hay que tener muy en cuenta, sobre todo en algunas situaciones. Se puede ver, por ejemplo, algunos mecanismos de daño como cuerpos extraños por insectos. A veces al ojo se introduce un insecto sin darnos cuenta. Laceraciones se pueden ver, lesiones químicas por orina, secreciones, contusiones, mordeduras, picaduras, etcétera. Cuando hay mordeduras por animales, hay que tener en cuenta que la cantidad de gérmenes que puede estar introduciéndose en la herida es grande, entonces de todas maneras hay que asistirlos con un tratamiento antibiótico. El picotazo por aves también tiene gérmenes que son muy peligrosos para el ojo. Por ejemplo, una pseudomonas aeruginosa puede llegar a puede producir daños irreparables. Entonces, el tratamiento tiene que constar básicamente de antibióticos, antiinflamatorios. En el caso de picadura por insectos, pueden producir daño a nivel de la córnea, la conjuntiva, generar quemosis, puesto que acá los insectos pueden producir toxinas, aminas, enzimas, etcétera. Entonces, hay que considerar todos estos aspectos. La mordedura por serpientes también debe ser cubierto con antibióticos, antiinflamatorios y siempre el suero antiofídico. En mordedura por arañas, también hay que considerar el suero antiloxocélico como tratamiento específico. Son lesiones que generan un daño devastador prácticamente en horas y obviamente las secuelas son irreparables. Muchas veces hay que dar tratamientos quirúrgicos con debridación, uso de injertos, etcétera. Bueno, esto es lo que yo les he querido traer de una manera lo más concisa posible, tratando de cubrir los puntos más importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tatiana Boza. Eh, Nuestro siguiente ponente es el doctor Andrés Barreda Fuentes. Él realizó sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su sede fue el Hospital Daniel Alcides Carrión. Actualmente es médico oftalmólogo del Hospital Nacional de la Policía Nacional del Perú, Luis Sáenz. Titular del simulador de cirugía de catarata de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Adelante, doctor Barreda.
Buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación. Feliz cumpleaños, doctor Conde. Voy a proceder a compartir mi presentación. Muchas gracias, Andrés. Perfecto. Entonces, me ha tocado a mí hablar un poco de la atención en emergencias en trauma oftálmico. Ha sido un bloque ponemos a todos estamos los jóvenes que participamos de este bloque. Comenzamos en Áreas del Tiempo hablando de la primera parte, de a cargo de la doctora Lady González, que ella habló acerca de cómo es la evaluación inicial y qué tipo de material, qué tipo de exámenes se necesitan, y habló bastante de la historia clínica, y algo que me gustó bastante es un video que ellos hicieron en APEC y que también lo vamos a comentar después. ¿Qué sucede cuando no podemos aperturar el párpado? Y el clip es una herramienta que todos encontramos normalmente en las oficinas o en los consultorios. Y presentaron un video donde, doblando este clip de una manera muy parecida a la que fuera un blefaróstato, se lograba aperturar ambos párpados, logrando una exposición del globo. Hay algunos tips que ellos mencionaron, como desinfectarlo con alguna sustancia que no sea irritante para el ojo, que no hagamos demasiada presión al momento de poder colocarlo sobre los párpados, ya que podríamos estar frente a un globo abierto y el globo podría estar estallado, ¿no? Se habló bastante de esta clasificación BTS-TTS, que es prácticamente el gol estándar para efectos de poder definir un trauma ocular al momento de realizar historia clínica. Se habló de los anillos de Campbell para poder ordenadamente hacer una historia clínica desde el esfínter de la pupila hasta el globo posterior y la hora serrata, al momento de poder hacer la historia clínica, poder definir la localización, ya sea abierto el trauma o cerrado, con las diferentes zonas y las estructuras que han sido comprometidas, tener un orden para poder realizarlo. Se habló del OTS, que también nos da un score de pronóstico visual. Y existen traumas que no van a llegar normalmente de repente a las 24 horas o a las horas. A veces, en el caso que ya presentó este caso clínico de un paciente que llegó al mes y medio con hiposfagma y tenía una herida escleral de mucho tiempo, ¿no? En una segunda parte me tocó a mí hablar acerca de ¿qué hacemos cuando el globo ocular no puede ser evaluado porque los párpados están muy hinchados, ¿no? Entonces, una primera situación al momento de utilizar esta técnica de utilizar los clips, evitar hacer una excesiva presión, y tenemos muchos desafíos a poder superar. Estamos en la emergencia, hay pacientes que van a estar intubados, diferentes especialistas tratando de estabilizar un paciente politraumatizado, un paciente pediátrico. Todo esto debemos valorarlo y tener en cuenta y buscar la mejor manera de poder evaluar este globo ocular, donde las imágenes van a ser nuestro mejor aliado. La ecografía ocular como tal está contraindicada porque finalmente no sabemos si el globo está abierto o cerrado, pero dentro de la bibliografía que revisamos, en algunos casos, cuando prácticamente estamos seguros de que el trauma ha sido cerrado, se puede colocar por seguridad un Tegaderm sobre los párpados cerrados, poner muchísimo gel sobre este Tegaderm y poder suavemente con la sonda de ecografía tratar de encontrar y buscar alguna imagen. En- Justamente pusimos esta imagen del plexo para tocar guitarra, donde si lo encontramos en la ecografía, podríamos estar frente a un hematoma retrovulvar. La ecografía convencional en un lugar, si es que no estamos no tenemos un ecógrafo ocular, pues presentamos este estudio donde con una sonda que utilizan normalmente los ecografistas para otras zonas del cuerpo, pues lograron hacer un estudio con la visualización del tamaño de la pupila, logrando medir esto con el reflejo consensual del otro ojo. Este estudio interesante donde pusieron a un oftalmólogo y a un radiólogo a leer imágenes de tomografía, y básicamente la coincidencia dentro del diagnóstico que de ambos especialistas pues fue muy parecida, donde la irregularidad de la esclera fue el hallazgo más encontrado. Diferentes imágenes de tomografía ocular, de ruptura ocular,
con los diferentes signos del hongo y de la llanta desinflada, y la utilidad de la resonancia magnética también para poder encontrar desprendimiento de retina y en este caso trombosis de seno cavernoso. Pasamos a la charla de la doctora Harumi Burga, donde ella habló acerca de la evaluación del trauma ocular en el segmento anterior, habló de este registro de Estados Unidos y de Hungría, donde ellos hicieron una lista de cuáles fueron los traumatismos más frecuentes, y los traumatismos cerrados fueron los más frecuentes. El sexo masculino fue también el más frecuente, y personas que trabajaban en fábricas y metalmecánica. Interesante esta diapositiva donde hay pacientes que van a llegar a nuestra consulta, pacientes posoperados de trasplante de córnea, posoperados de LASIK, o con cirugías de cataratas previas, donde pueden existir zonas, especialmente cirugías donde se hicieron incisiones muy grandes, zonas débiles donde pueden ceder y pueden presentar apertura del globo ocular. El uso del cianoacrilato, que también tiene su actividad de prevenir la actividad de la colagenasa y tiene una capacidad bacteriostática. Y el tip que dio para poder suturar una córnea, donde podemos ver en las imágenes, para poder preservar esta prolaticidad de la córnea, los puntos centrales más cortos, mientras nos vamos acercando al limbo, los puntos se van haciendo más largos. Y vemos las diferentes imágenes y siempre ha habido diferentes eh, menciones si es que la sutura debe ser completa, debe ser a través del estroma. La doctora mencionaba de que a través de las diferentes estudios y experiencia es mejor hacer una cirugía con espesor total, logra previene la filtración y evita la superposición de ambas partes de la córnea. Indicaciones para suturar el iris o poner una prótesis de iris, dependiendo de los grados y las horas del defecto en los sectores que se haya producido. Existen diferentes prótesis como el anillo de Morcher, por ejemplo. Y vamos avanzando hacia la parte posterior del ojo, donde justamente el doctor Manuel Segarra nos habló acerca de la evaluación del segmento posterior con diferentes casos clínicos. Imprescindible la anamnesis, buscar el defecto pupilar referente relativo y eh, tratar de detectar lo más pronto posible una lesión en el segmento posterior antes de que la visión vaya disminuyendo. Finalmente, hay situaciones en las que podemos encontrar vitro en cámara anterior, ya nos puede dar una idea de que hay una alteración a nivel de la zónula. Podemos ver el cristalino subluxado, hemorragias, el signo del polvo de tabaco, que nos puede dar una idea de lesiones en la retina. Y hizo hincapié el doctor justamente en la hemorragia vítrea, porque en realidad puede ser, la hemorragia en el vitrio puede ser una hemorragia en realidad de cámara posterior, pero también puede ser una hemorragia inclusive desde el iris, ¿no? Como se ha perdido ya no tenemos esas fronteras entre las diferentes cámaras al momento de tener un trauma muy severo. La sangre puede provenir de diferentes lugares. En realidad, él mencionaba que la vitrectomía temprana puede prevenir muchas complicaciones, puede ayudar a detectar de dónde está apareciendo esta hemorragia, esta sangre, y eh, dependiendo de cada caso y dependiendo de la experiencia individual de cada cirujano de vitrio, pues decidir el tiempo o el mejor tiempo para poder entrar a hacer una vitrectomía. En el caso de pacientes que han recibido golpes, es muy frecuente también la retinopatía por contusión, por alteración de los segmentos externos de los fotorreceptores. Si es a nivel macular, tenemos el edema de Berlín. Si está en zonas periféricas, muchas veces tiene una resolución espontánea. Hablaba de la corioretinitis escopetaria, habló de una situación que él tuvo con un alcalde en la región donde el doctor labora, pero finalmente justamente mencionaba de que al momento de que el proyectil viaja entre la órbita y el globo, es muy raro que haya desprendimiento de retina, pero esa energía que es transmitida puede producir una cicatriz, puede producir necrosis, ruptura de tejido, y muchas veces es necesaria la vitrectomía para poder buscar hallazgos y buscar heridas que no han sido encontradas en la evaluación previa.
Si hay un desprendimiento de retina, eliminar la tracción vitreoretinal. Se debe usar siempre el aceite de silicona. En proliferación vitreoretinal va a estar presente en un 40% después de tener un trauma grave y presente en lesiones perforantes, en rupturas y especialmente en pacientes con cuerpos extraños intraoculares que no suelen darse inicialmente, pero van a aparecer inclusive a los 3 meses o incluso más allá. ¿Cómo evitamos el PBR? Que básicamente muchas preguntas estuvieron alrededor del PBR de diferentes ponentes y en las diferentes charlas, porque es un fantasma que siempre persigue, inclusive después de cirugías que han sido prácticamente perfectas en los siguientes meses, pero lo que ellos recomiendan es hacer poder eliminar todo lo que pueda producir una inflamación, dentro de ellos hacer una vitrectomía temprana, que aparentemente esto puede reducir el PBR, evitar la criopexia, evitar realizar mayor daño, hemorragia en la retina y poder aspirar todo el vitrio. Se ha visto que si quedan remanentes de vitrio después de una vitrectomía, también puede ser un factor para producir la proliferación vitreoretinal. El doctor Barrientos de Venezuela habló acerca de la vitrectomía anterior para DAMIs en trauma ocular, la lista de todos los materiales que debemos presentar y básicamente lo que llamó la atención y que es algo que tenemos presente cuando operamos segmento anterior, cuando se opera catarata, poder reconocer la ruptura de cápsula posterior. Si vemos un núcleo inclinado, un núcleo renuente a ser rotado, a estar centrado, se profundiza la cámara o se pierde abruptamente la cámara anterior, se pierde el reflejo rojo o el facomulsificador no es efectivo, se escucha un sonido diferente y no se logra facomulsificar. Como él mencionaba, a través del tiempo ya hay una sensación intuitiva de cirujano, inclusive en etapas tempranas de la cirugía, para poder saber que estamos frente a una ruptura. Y presentó diferentes estudios para hacer la comparación, si hacemos una vitrectomía anterior limbar o vía pars plana. En este estudio mencionó que no había diferencia. Y mensajes para llevar a casa, eh, no dejar corteza, ¿no? Siempre, si hay ruptura de cápsula posterior, hacer la vitrectomía anterior y poder aspirar y limpiar toda la cápsula. Esto va a prevenir aumento de presión ocular, prevenir la inflamación. Siempre revisar posteriormente el fondo de ojo, pueden haber pequeños restos que inadvertidamente han caído. Colocar un lente de acuerdo a los parámetros que ya sabemos, según las dioptrías. Explicar al paciente lo sucedido. Esto es muy importante de una manera y de una manera amable, con sentido común, explicarle que ha habido una complicación, pero siempre mencionar al paciente que se ha tenido que hacer un procedimiento adicional. Y el manejo de la inflamación con esteroides tópicos, subtenonianos, manejar la presión intraocular y referir a un cirujano de retina y vitrio siempre que encontremos o que haya algún resto, un núcleo en el segmento posterior. Luego el doctor José Camargo habló del manejo inicial del cuerpo extraño intraocular. Él es un colega de Bolivia, retinólogo, y mencionó cómo es que un cuerpo puede hacer un intraocular, puede hacer un daño mecánico al ingresar dentro del ojo al estar rebotando, y muchas veces se encuentran alteraciones o lesiones con el tiempo, puede haber toxicidad según el diferente mineral frente al que estemos en los diferentes casos. Entonces, muchas veces, al momento de hacer la cirugía, mencionaba su experiencia que encontraban un cuerpo extraño intraocular, pero al continuar buscando detalladamente en el segmento posterior, encontraban múltiples cuerpos extraños oculares, ¿no? Dentro del mito, y que él también mencionaba dentro de su experiencia, muchas veces si se encontraba un cuerpo extraño intraocular, habían conversaciones dentro de la evaluación previa que el cuerpo intraocular posiblemente no está contaminado, puede ser inerte, es metálico, puede ser dejado en el ojo. Esto es un mito, en realidad puede haber una toxicidad crónica y el cuerpo extraño que está dentro del ojo va a ir movilizándose, causando mayor daño. En algunos casos, incidentalmente se pueden encontrar cuerpos intraoculares crónicos que están muchísimos años, ya están encapsulados, fibrosados y no tienen síntomas. En estos casos, que es la excepción, dejarlos
tranquilos, dejarlos en el lugar donde están. Siempre proteger el globo ocular, empezar con antibióticos vía endovenosa y considerar la vacuna antitétanos, esto en el manejo prequirúrgico. Muchas veces estos pacientes son hospitalizados. Y al momento de tomar la decisión frente a comenzar a hacer una cirugía inmediata o retrasar la cirugía, ¿cuáles son algunas cosas que inclinan a que podamos retrasar la cirugía si es que corre riesgo la vida del paciente? El paciente tiene múltiples, es un paciente politraumatizado que está siendo manejado por otros servicios, neurocirugía, cirugía de tórax, etcétera, que en el momento va a ser imposible que el paciente tolere la cirugía. Si son partículas calientes o de vidrio, y que en el lugar de donde estemos, nos encontremos, no tengamos toda la capacidad, los recursos adecuados para poder lograr un resultado satisfactorio. En el caso de la cirugía inmediata, que la lesión esté muy contaminada, si lo hacemos, vamos a lograr disminuir el riesgo de endoftalmitis, vamos a disminuir los riesgos por cuerpos extraños metálicos y si encontramos signos de endoftalmitis, también es un signo a favor para poder realizar una cirugía inmediata. Luego, protección de la mácula. Mostraron videos cómo es que al momento de poder estamos extrayendo el cuerpo extraño, incidentalmente o accidentalmente el cuerpo se suelta y cae sobre la mácula, produciendo mayor daño. Se habló de la protección con una burbuja de perfluorooctano, pero aún así existen estudios donde a pesar de que estemos con esta protección de perfluorooctano, los objetos van a atravesar este y van a poder producir el daño en la mácula, ¿no? Todo eso depende del tamaño y de la forma del objeto extraño. Y para terminar, tenemos la charla del doctor Grayson Armstrong. Él es de Estados Unidos, del Hospital de Massachusetts, de la Universidad de Harvard, donde en realidad su charla fue bastante interesante. Habló un poco de su experiencia, cómo es que ellos en realidad son un punto de referencia prácticamente de 4 hospitales grandes de la zona. Y a mano derecha pongo una imagen que él colocó en su presentación, donde en realidad es un mundo ideal, ¿no? Cuentan con un servicio de emergencia oftálmica 24/7 todos los días del año, donde tienen médicos, tienen enfermeras, tienen equipos de laboratorio, tienen equipos de microbiología, tomógrafo, resonador a la mano, y subespecialistas en córnea, en neurooftalmología, en glaucoma y en retina, todos los días del año haciendo guardias 24/7. Todo esto, esta organización les ha permitido lograr hacer diferentes estudios comparativos, ¿no? Y, por ejemplo, en este que él puso, él menciona cómo es que si un paciente que llega con un trauma ocular y llega a una emergencia y es atendido por un médico no oftalmólogo, entonces vamos a tener un 40% de un diagnóstico que no ha sido acertado. Y si por ejemplo, colega médico general se anima a dar un tratamiento a este trauma ocular, pues el 60% del plan de tratamiento de este colega va a ser inadecuado, ¿no? Entonces, la importancia que ellos vieron de poder crear este servicio de trauma y poder formar fellows de trauma ocular, lo hicieron de esta manera. Termina un residente, eran como 8 o 10 residentes, y uno de ellos es escogido para quedarse, para hacer un año adicional de trauma ocular, en una posición de fellow. Él está encargado de poder educar a los residentes y tiene esencialmente la misión de poder ver todos los traumas oculares que lleguen. Han creado todo un protocolo para el manejo, que lo mostramos abajo a mano derecha, y esta organización les ha permitido poder mm, justamente logrando, por una parte, la educación, formando un fellow todos los años, y por otro lado, han logrado poder manejar el trauma ocular de una manera completa. Dentro de los protocolos que ellos utilizan está incluido el oculoplástico, el subespecialista en retina, el subespecialista de glaucoma, el subespecialista de trauma, que justamente es este fellow, de córnea, y también el especialista en uvea. Tenemos
y mostramos abajo a la derecha la cantidad de residentes que tienen, que son 36, y tienen 27 fellows en las diferentes subespecialidades. Y todo esto les ha permitido lograr y publicar diferentes artículos. Por ejemplo, este artículo interesante donde básicamente han comparado y han evaluado la zona 3, o sea, traumas oculares abiertos en la zona 3, y la zona 3 la han dividido en la parte de los 5 milímetros anteriores y de 5 a 10 milímetros anteriores y posteriores a los 10 milímetros de la zona 3. Y se ha visto de que aquellos pacientes que tenían traumas o heridas después de los 10 milímetros en la zona 3 tenían mayor posibilidad de poder llegar a una tisis bulbi y mayor posibilidad de presentar desprendimiento de retina y mayor posibilidad de presentar una proliferación vitreoretinal. Asimismo, también decía y mencionaba este estudio que ellos mismos lo presentaron con su grupo de trabajo, donde nos animaba a no tirar la toalla con los pacientes, nunca dar por perdido un ojo, presentar un grupo de pacientes que no tenían percepción a la luz y como de todo este grupo de que posiblemente muchos de esos pacientes no, en muchos casos no les iban a dar ningún tipo de tratamiento ni esperanza, 17% de ellos recuperaron la visión. Entonces, que finalmente es un número alentador para poder siempre tratar de hacer algo en estos casos. Y justamente ellos han creado un score para poder predecir el desprendimiento de retina, el RDOGI, que lo podemos ver aquí en la lista, donde toman en cuenta la agudeza visual, toman en cuenta la zona donde ha sido afectado este ojito y si tiene hemorragia vítrea. Si el paciente tiene más o alrededor de 7.5 puntos en este score, entonces la predicción o la posibilidad de que la retina se desprenda es de un 95%. Entonces, nos animaba a que podamos utilizarlo dentro de nuestra valoración de los traumas oculares y en realidad existen diferentes, pues mencionaba su casuística, que tienen gran cantidad de pacientes, tienen una serie de protocolos que han sido bien establecidos y que son conocidos por todos, y al mismo tiempo, con toda la data que ellos pueden organizar y poder coleccionar, están em, publicando diferentes artículos de su propia experiencia, ¿no? Y eso también era una cosa que estaba animando todos aquellos hospitales que en realidad que somos todos, que tenemos casos de trauma ocular y que podamos empezar a publicar nuestra propia experiencia. Y, doctor Conde, colegas, esto sería lo mejor en cuanto al manejo de la urgencia de trauma oftálmico por oftalmólogos jóvenes. Muchas gracias, Andrés, y a todos los colegas que han presentado los diferentes bloques de la reunión del día de hoy. Muchas gracias, doctor Felipe Morera, por participar en la moderación. Quiero agradecer a todos los participantes y pedir la participación de la doctora Wendy Reyes para que nos presente la invitación para el Congreso de Trauma Oftálmico que se va a realizar a cabo en el año 2027. Doctora Wendy. Eh, Manuel, por favor, dale audio a la doctora Wendy Reyes. Muchas gracias, buenas noches a todos. Eh, Muchas gracias, doctor, por el espacio y felicidades nuevamente por tremendo congreso que tuvimos a bien estar presentes. Nos venimos todos contentos a casa. Regresamos llenos de conocimientos, recargados de vivencias y momentos y toda esa hospitalidad que nos dieron todos los colegas peruanos que nos recibieron con los brazos abiertos. Así que anticipado en nombre de toda la Asociación Panamericana de Trauma Oftálmico, muy agradecidos ya personalmente acá con ustedes. Tuvimos a bien con la directiva hacerles una invitación también directamente
tratamos de hacerla personal, ¿verdad, doctor Charles Gondel? Y tratamos de dárselas directamente en mano, pero fue imposible, ¿verdad? No logramos, así que se las estarán enviando por correo electrónico a todos los que participaron como conferencistas y ponentes para que logren participar en este congreso, que la nueva sede será aquí en Guatemala. No sé si me puede correr el video, doctor, para poderlo presentar. Así que en el 2027 ya les estaremos enviando la invitación. Y bueno, doctor, estas pláticas con usted están empezando, empezamos de lleno, ya están organizadas y el 1 de abril los esperamos a todos con las pláticas, siempre con el capítulo de la Sociedad Peruana de Oftalmología, pero ahora se nos une una nueva sociedad, que es la Sociedad de Bolivia, y nos estará impartiendo la moderación el doctor Marcelo Murillo de Bolivia. Así que esperamos que todos estén presentes para el 1 de abril. Muchas gracias, doctora Wendy Reyes. Gracias a todos los participantes que hemos batido el récord de las presentaciones de la sociedad 2 horas y están aquí presentes. Muchas gracias y realmente ha sido una charla muy, muy interesante, un muy buen resumen. Los felicito a todos los ponentes y muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas a noches. todos, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.